Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al curso del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, que por programa eh, está planificado para el día de la fecha. Vamos a hablar un poquito entonces del procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos del procedimiento en la provincia de Buenos Aires, básicamente, sin entrar en ningún conflicto semántico, tenemos que hablar de dos leyes, de la ley 15.057 y de la ley 11.653. Sin ningún conflicto semántico en cuanto a vigencia, en cuanto a operatividad, en cuanto a los alcances jurídicos que implica una nueva norma que derogaría una norma anterior. Me refiero a esto porque hacia finales de noviembre del año 2018 se sanciona la ley 15.057. Y esta ley vendría a derogar, porque expresamente lo establece, el régimen normativo impuesto por la ley 11.653. Resulta ser que la Corte se da cuenta de una serie de inconsistencias existentes, coyunturales, a partir de lo cual advierte antes de la sanción de la ley, a través de una resolución, la resolución 12-16 de julio del año 2018, sobre determinadas falencias, reitero, más que nada materiales, que tiene la reforma que ya se empezaba a hablar, instrumentada en la ley 15.057. Corte advierte al poder político, y cuando hablo del poder político estoy hablando del legislativo y del ejecutivo, que los cambios que implementaría esta ley 15.057 generarían un encontronazo estructural de gran magnitud, en donde al existir ese cambio estructural de gran magnitud, se pretendería que exista experiencias y propuestas entre los distintos sectores del sistema, o sea, los operadores, los abogados, los jueces, instituciones intermedias. La Corte pretendería de que un cambio estructural de tal magnitud también se haga teniendo en cuenta datos de litigiosidad, perspectivas de crecimiento, disponibilidades económicas. Establece que un cambio como el que estaría implementando la ley 15.057 necesitaría establecer principios de políticas públicas sólidas, planificadas y de consenso. Y expresamente la Corte en esta resolución 12-16 establece que para la implementación del nuevo procedimiento fijado, tipificado, previsto en esta ley 15.057, se necesitaban por lo menos 850 cargos adicionales, de 850 a 1.000 cargos adicionales, y la mayoría abogados, letrados, profesionales. La Corte, en esta resolución, también fija, julio del año 2018, que esos cargos adicionales generarían un costo anual nuevo de 971 millones de pesos. Además, la Corte, en esa misma resolución, fija que es necesario para la implementación de esta reforma la construcción o locación de muchos metros cuadrados de espacio, que está bien, podían ir incorporándose en forma gradual, pero que la Corte estima en 20.000 metros. El dólar, estamos en Argentina, el dólar en julio del 2018 estaba a 28 pesos y en ese momento se estimaba que se necesitaba solamente para reformar el fuero laboral de la provincia de Buenos Aires 36 millones de dólares. Si hoy yo aplico 36 millones de dólares por 290 pesos, estoy hablando de que hoy por hoy se necesita para la reforma del fuero laboral 10.000 millones de pesos. Yo no sé si la provincia de Buenos Aires está en condiciones de implementar un cambio estructural de estas características. Esto fue en julio del 2018, la ley se sanciona en noviembre del año 2018. La Corte
el 4 de diciembre del año 2019 dicta una resolución, la resolución 3199 de finales del año 2019, en donde expresamente fija, lo voy a leer porque es muy importante, que sentado lo que antecede, corresponde dejar establecido que las previsiones contenidas en la ley 15.057 no devendrán operativas hasta tanto se produzcan las reformas estructurales que constituyen en un presupuesto de las mismas, a excepción de lo establecido en el artículo 2, inciso J y 103 del referido cuerpo legal. ¿Qué nos lleva a esto? Y esto nos lleva a la existencia de una confusión, principalmente para la gente que no hace el fuero laboral todos los días. Porque, por ejemplo, yo compro un libro de procesal, compro el Código Procesal Civil y Comercial, que la misma Corte nos da, o la misma Corte nos suministra, busco la norma procedimental y advierto que la norma procedimental es la ley 15.057. Una norma que expresamente la Corte, a través de esta resolución 3191 del año 2019, establece que no se encuentra operativa. Voy a una librería, voy a buscar un libro de procedimiento de la provincia de Buenos Aires y muy probablemente el librero, el editor, me venda la 15.057 y un comentario de la 15.057. Claramente esta normativa, más de que me la vendan y por más que aparezca en un libro, no resulta operativa. Y no resulta operativa por esta resolución 3199 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. No resulta operativa en el contexto de que no se han implementado todas las reformas coyunturales y todas las reformas presupuestarias necesarias para la aplicación de esta ley. Entre otras, creación de juzgados, conversión de juzgados, pero principalmente la creación de las cámaras de apelación. Crear cámaras de apelación implican, entre otras cosas también, designar jueces camaristas. No se ha designado en la provincia de Buenos Aires ningún juez camarista, a partir de lo cual avisoramos la aplicación de la ley 11.653, siendo muy reiterativo, por esta resolución 3199 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por largo tiempo. Al menos es lo que uno puede llegar a presumir. Efectuada esta consideración, que vuelvo a repetir, está lejos de entrar en una grieta y en una disputa entre qué es mejor, la 15.057 o la 11.653. Obviamente que tengo mi visión personal sobre el tema, no es el motivo del encuentro de hoy. Vamos a empezar a ver el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Y para ver el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, me voy a refugiar en la 11.653. No puedo hablar del procedimiento de la 15.057, porque cualquiera de ustedes que se introduzca en el procedimiento laboral diario de todos los días, expediente papel o expediente remoto, los jueces les vamos a aplicar la ley 11.653, salvo el artículo 2J de la ley 15.057, que es la única norma, en definitiva, operativa. Operativa porque en forma expresa aparece refrendada en esta resolución 3199 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Efectuada esta consideración, hablemos un poquitito entonces ahora de la ley operativa de todos los días en los tribunales de trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y reitero, la ley 11.653. Es una ley vieja, una ley que se sanciona en noviembre del año 1995, una ley que ha tenido alguna forma, alguna modificación, pero que ineludiblemente necesita una modernización. Quizás no la modernización que implementa la ley 15.057, en donde en un cambio muy estructural de toda la norma,
deja sin efecto los bastiones de defensa en los que se sustenta la ley 11.653. Esta ley 11.653 tiene 65 artículos, es una ley muy dinámica, una ley que en su artículo 63 nos remite a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial, a partir de lo cual, en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, más allá de los específicos temas legislados, tipificados en la 11.653, cuando hay alguna laguna o hay alguna situación no legislada, el juez o el operador puede ir al Código Procesal Civil y Comercial y puede dar fundamento o puede buscar una respuesta en dicha norma. O sea que el artículo 63 de la ley nos habla acerca de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial. Antes de empezar a analizar estructuralmente el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires y antes de entrar en su articulado, me gustaría, siempre lo hacemos en las clases que damos en la facultad, hablar de las características del procedimiento laboral, características que surgen palmariamente de la ley 11.653. Y como aparece en la filmina, el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires se va a caracterizar, e incluso se va a distinguir del procedimiento nacional instrumentado en la ley 18.345 y del procedimiento civil y comercial, que el artículo 63 refiere de aplicación supletoria, en cuanto a que la instancia es única en la provincia de Buenos Aires, conforme el artículo 1 de la ley 11.653, el servicio de justicia se encuentra a cargo de los tribunales del trabajo. Tribunales del trabajo colegiados es la característica central en la que gira la ley 11.653. Tribunales implica la existencia de tres jueces. Tres jueces que van a tener que reunirse en acuerdo y van a tener que resolver cualquier controversia que se pueda dar dentro del procedimiento. Entonces, característica central, instancia judicial única, existencia de tribunales del trabajo. Otra característica es una instancia administrativa voluntaria. Esto implica que las partes, principalmente el trabajador, antes de iniciar una demanda, puede instar una actuación administrativa, puede ir a un órgano administrativo, Ministerio de Trabajo, e iniciar un trámite ahí, un trámite de conciliación, pero no está obligado a hacerlo como si, por ejemplo, está obligado en el procedimiento nacional, en donde un trabajador que es despedido o que busca el reconocimiento de diferencias salariales o de algún rubro del contrato de trabajo, antes de iniciar la demanda, tiene que ir al SECLO, al Servicio de Conciliación Obligatoria, e instar esa instancia administrativa. En Provincia de Buenos Aires no. Otra característica central de la ley 11.653, en donde la ley 11.653 es pionera, es la oralidad. Y la oralidad justamente se manifiesta en la audiencia de vista de la causa, que sí o sí tiene que ser tomada por tres jueces. Otra característica del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires se encuentra vinculada a la existencia de una declaración jurada que realiza el trabajador o realiza el derechohabiente del trabajador, que no está, obviamente, en el Código Procesal Civil y Comercial, tampoco está en el procedimiento laboral de Nación. En el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires existe la apreciación por parte del tribunal, la apreciación por parte de los jueces de la prueba en conciencia. A diferencia del procedimiento civil y comercial, en donde la prueba se aprecia conforme las reglas de la sana crítica.
Después, más adelante, vamos a ver las diferencias que se pueden suscitar entre apreciar la prueba en conciencia y apreciar la prueba conforme las reglas de la sana crítica. El procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires se caracteriza también por asumir la forma de un proceso sumario. Último, podemos decir que también dentro del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, la ley 11.653 prevé una sanción procesal por la falta de pago en término de determinados rubros, rubros salariales o los rubros convencionales que reciben el nombre de no remunerativos, eventualmente de asignaciones familiares. Estas situaciones no se dan en el procedimiento de nación, procedimiento laboral de nación, y tampoco, muchas de ellas, en el procedimiento civil y comercial, al que la norma, en el artículo 63, nos remite en forma supletoria, o sea, en el supuesto de que el tema no se encuentra expresamente tipificado, legislado en la ley 11.653. Para ser más precisos, si alguno de ustedes conoce el procedimiento de nación y quiere ejercer una comparación muy rápida, vamos a ver, como les dije con anterioridad, la instancia administrativa voluntaria en la provincia de Buenos Aires, diferencia con el procedimiento de la ley 18.345, procedimiento laboral de nación, en donde la instancia administrativa es obligatoria y existe un SEC. Esa instancia única representada por tribunales colegiados, característica central del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, es totalmente distinto en el procedimiento de nación, en donde la instancia no es única, sino todo lo contrario, hay una doble instancia, y en donde no hay tribunales colegiados, sino lo que hay son juzgados. Un juez, quien administra justicia. Y lo que dictaminó, lo que resolvió ese juez, revisado por otra instancia que está representada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en provincia de Buenos Aires, por aplicación, por vigencia de la ley 11.653, no hay cámaras. Las cámaras surgirían en el contexto de la ley 15.057, que conforme lo que acabo de decir, la Corte, a través de esta resolución, estableció su no operatividad, al menos transitoria. Otra característica, como les venía diciendo, del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, que lo distingue del procedimiento de nación, es la oralidad. El procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires tiene oralidad, y la oralidad se encuentra representada en la audiencia de vista de la causa, que obligatoriamente tiene que ser tomada por los tres jueces. Si no son los tres jueces titulares de ese tribunal, el tribunal eventualmente se encuentra desintegrado. Hay que buscar jueces laborales del departamento judicial, eventualmente buscar otro juez de otro fuero, pero en el estrado, para tomar la vista de causa, que es una audiencia en la que se materializa la prueba oral, testimonial, confesional, eventualmente alguna explicación verbal, oral, que puedan llegar a dar los peritos y escuchar los alegatos, se tiene que tomar con los tres jueces, y los tres jueces representan la oralidad. El procedimiento de nación no es oral, el procedimiento de nación es todo escrito. Esta audiencia testimonial o confesional de nación la puede tomar el juez, pero la puede tomar también un secretario, un funcionario, o la puede tomar también un empleado. Y todo lo que digan las partes queda asentado en forma escrita. Acá en la provincia de Buenos Aires, como principio general, no queda nada escrito, salvo que las partes, excepcionalmente, puedan pedir la transcripción, en cuyo caso el tribunal tiene la obligación de tomar nota y hacerlo constar en el acta, si no es un acta circunstanciada. Como les había dicho con anterioridad, también la diferencia pasa por la existencia de un juramento, de una declaración jurada, tipificada en el artículo 39, y por una sanción procesal que se encuentra
fijada, establecida en el artículo 53 ter. Hechas estas salvedades, vamos a empezar a analizar un poquitito lo que es ya el articulado de la ley 11.653. Como casi todas las normas procedimentales, los primeros artículos se refieren a la competencia. Competencia que tiene que ser entendida como la actitud del juez para ejercer la jurisdicción en un determinado caso. O sea, el juez tiene la suficiente legitimidad para entender en la controversia concreta. Y en tal sentido, la ley 11.653, en el artículo 2 y en el artículo 3, establece normas genéricas en relación a la competencia en razón de la materia y en razón del territorio. El artículo 2 va a referirse acerca de la competencia en razón de la materia. Y la característica central es la improrrogabilidad de la competencia en razón de la materia. Esa improrrogabilidad implica, conforme la vinculación, la relación del artículo 6 con del artículo 2 con el artículo 6, que el juez puede inhibirse, o mejor dicho, debe inhibirse de oficio, si se considera no competente en razón de la materia. Artículo 6 de la ley 11.653. Vinculamos entonces esta norma con el artículo 2. El artículo 2 va a establecer determinados supuestos en virtud de los cuales el tribunal va a ser competente en razón de la materia. Y en principio, el artículo 2 nos establece 7 supuestos taxativos. Originalmente, 7 supuestos taxativos. Y se agrega un supuesto más, que es la única norma vigente de la 15.057. Como les había dicho, esa resolución de la Corte establecía la no operatividad, salvo el artículo 2J. A partir de lo cual, el Tribunal del Trabajo, los jueces del trabajo, vamos a ser competentes para entender en las controversias individuales, despido, accidentes, enfermedades, diferencias salariales, o sea, la contienda que puede darse entre trabajadores y empleadores. Vamos a ser competentes para entender también en los cobros de aportes y contribuciones de asociaciones sindicales con personería gremial, en las demandas de desalojo, siempre y cuando estén relacionadas con el contrato de trabajo. O sea, un trabajador se le da una vivienda como parte del contrato de trabajo, extinguido el contrato de trabajo o existiendo un motivo para la devolución de la vivienda. Si no se devuelve la vivienda hay que desalojarlo. Ese desalojo, excepcionalmente, va a ser de competencia de un tribunal del trabajo. También el Tribunal de Trabajo va a ser competente, conforme este artículo 2 de la ley 11.653, para entender en las demandas de tercería, en juicios originados en la justicia laboral. Va a entender en grado de apelación de las resoluciones dictadas por las asociaciones sindicales que deniegan la afiliación de trabajadores o que dispongan la expulsión de un trabajador. Va a entender también el Tribunal del Trabajo, en razón de la competencia y conforme al artículo 2, en grado de apelación de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa. Va a entender también, va a tener competencia en razón de la materia en torno a las resoluciones dictadas por la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa. Y a estos 7 supuestos se les incorpora un octavo supuesto más, el del artículo 2J. Los tribunales del trabajo tienen competencia para entender en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales. La competencia nace a partir de una acción laboral ordinaria. Muy importante este artículo 2 de la ley 11.653. Les había dicho, en la ley, en el artículo 3, establece la competencia en razón del territorio. Artículo 3 en consonancia con el artículo 4. Pero el artículo 3
fija la triple opción. Si la demanda va a ser iniciada por el trabajador tiene una opción triple, voluntaria, libre, de iniciar el juicio ante el tribunal del lugar del domicilio del demandado, ante el tribunal en el que se presta el trabajo, o bien ante el tribunal en el que se celebró el contrato de trabajo. Estas tres opciones, libres y voluntarias, son ejercidas o tiene derecho de ser ejercida por el trabajador. El mismo artículo 3 establece que en el caso de que la acción sea iniciada por el empleador no va a tener esa triple opción y solamente va a poder iniciar la demanda ante el domicilio del trabajador. Excepcionalmente, el empleador puede iniciar un juicio, pero hay juicios iniciados por el empleador al trabajador. Un tema de consignación, un tema de tutela sindical, un tema de desalojo. Bueno, si es el empleador el que inicia un juicio al trabajador, por aplicación del artículo 3 de la ley 11.653, sí o sí va a ser competente en razón del territorio el tribunal del lugar del domicilio del trabajador. Y claramente esta disposición emanada del artículo 3 de la ley 11.653 tiene un objeto, el de facilitar el derecho de defensa del trabajador, facilitarle el acceso a la justicia al trabajador, consolida los principios procesales y de las normas de fondo, por ejemplo, el principio de gratuidad. Se entiende que va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más accesible para el trabajador buscar un abogado que pueda defenderlo en su domicilio y no en un domicilio ajeno al lugar en donde él vive. A partir de lo cual, si es el empleador el que va a iniciar un juicio, sí o sí, el empleador tiene que iniciarlo, siendo reiterativo y conforme surge del artículo 3, última parte, en el domicilio del trabajador. La ley en el artículo 5 establece algún supuesto que se puede dar en el transcurso del proceso. La muerte del demandado, el concurso del demandado, la quiebra del demandado, procesos universales, en donde expresamente el artículo 5 establece que las acciones se inician y eventualmente se van a continuar en la jurisdicción laboral, al menos la etapa de conocimiento. Una vez que se obtiene la sentencia, esa sentencia sí va a ser ejecutada o va a tratar de ser cobrada en el proceso universal, en el concurso, en la quiebra, eventualmente en la sucesión. Eso sí, las acciones se inician y van a continuar en el fuero laboral, pero se va a citar al representante legal del demandado. Si estamos hablando de un demandado fallecido, sus herederos. Si estamos hablando del concurso y de la quiebra, del síndico. Claramente esto es a los efectos de no conculcar la etapa, de no conculcar el derecho de defensa. La ley, artículos 7, 8, 9, 10, habla acerca de la recusación y de la excusación. Y referido a esto, hay muchas normas de aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante esto, hay algunas disposiciones específicas que adjetivan el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Solo se puede recusar a un juez o al tribunal o a algún miembro con expresión de causa. Esa recusación se va a presentar ante el mismo tribunal en la que forma parte el juez recusado o los jueces que se van a recusar. Se tiene que presentar la recusación en la primera intervención que efectúa la parte, si fuere sobreviniente o desconocida, dentro del 5º día de haberla sabido, y se va a poder recusar hasta el día
anterior a la audiencia de vista de causa, en la que las partes van a ir con los testigos, eventualmente van a absolver posiciones. Las normas en cuanto a la expresión con causa, en cuanto a las causales, son las que surgen del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial: parentesco, interés en el pleito, pleito pendiente, ser acreedor, deudor, haber sido denunciado o acusado, haber defendido a algunos de los litigantes, haber emitido una opinión previa, un dictamen, haber recibido beneficios, tener una amistad o una familiaridad o un trato frecuente, etc. La ley, muy importante, establece el impulso. Sale esto. La ley habla acerca del impulso procesal. Es una norma tuitiva de los derechos del trabajador. El trabajador, desde la norma de fondo, desde las normas sustantivas, es un sujeto de preferente tutela constitucional, concepto que ha sido reiteradamente vertido por la Corte de Nación y obviamente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a partir de lo cual el impulso procesal fijado por el artículo 11 de la Ley 11.653 es un impulso de oficio, a partir de lo cual las partes, trabajador, empleador, actor, demandado, el tribunal o el Ministerio Público, asesor de incapaces, defensores, cualquiera de los tres tienen el impulso del juicio, tienen el impulso del pleito. Me detengo, las partes. Y cuando hablo de partes, siendo nuevamente reiterativo, trabajador y empleador. Los peritos no son partes. Conceptualmente el perito es un auxiliar del juez, a partir del cual el impulso no es del perito, el impulso lo tienen las partes, el tribunal, porque el artículo 11, vinculado con el artículo 12, fija el impulso de oficio, el Ministerio Público. Presentada entonces la demanda, las partes, el tribunal o el Ministerio Público pueden impulsarla. Y les decía que está la vinculación de este impulso procesal del artículo 11 con el artículo 12. El artículo 12 establece el deber del tribunal de ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso. El tribunal puede realizar cualquier diligencia que sea necesaria para evitar la nulidad del procedimiento. El tribunal tiene amplias facultades de investigación. El tribunal puede ordenar las medidas probatorias que estime pertinente, respetando los principios de congruencia, bilateralidad y defensa. Y acá seamos prolijos y tengamos las diferencias conceptuales entre debe, puede y tiene. No son sinónimos. Debe es algo obligatorio. Puede es algo optativo, es algo facultativo. Tiene es también algo coactivo. Ojo, pero esto, en definitiva, conjuntamente con el artículo 11, fijan el impulso, porque históricamente los tribunales del trabajo ejercen un impulso de oficio, lo que implica que muchas veces no esperamos, o lo que implicaría que muchas veces no tendríamos que esperar que la parte venga y haga una petición presentada a la demanda. El impulso también lo tiene el tribunal. Ojo, si bien el tribunal tiene el impulso de oficio, el mismo artículo 12 fija la caducidad de instancia. Y puede ser algo contradictorio, pero también está legislado. Caducidad de instancia que tiene que ser entendida como un modo anormal de terminación del proceso.
que se da por la inacción de la parte. A partir de lo cual el artículo 12 va a establecer algunos requisitos que se tendrían que cumplir para poder consolidarse la caducidad de instancia. Este instituto implica la terminación anormal del proceso. Me gustaría también leerles doctrina de corte. El impulso de oficio del procedimiento laboral no exige ni puede considerarse establecido para que el tribunal deba sustituir a las partes en la sustanciación de la prueba. Ojo, está el impulso de oficio, pero las partes tienen que activar el proceso y las partes tienen que realizar peticiones útiles. La caducidad de instancia entonces se encuentra legislada en el artículo 12. El artículo 12 consolida la caducidad de instancia o tiene el objeto de que los juicios no se prolonguen in eternum, eternamente. La caducidad de instancia tiene por objeto consolidar una seguridad jurídica. Las normas de caducidad de instancia en la ley 11.653 son muy escuetas, solamente aparecen consolidadas en este artículo 12, a partir de lo cual algunas características del instituto surgen por la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial. El artículo 12 habla de que la caducidad de instancia es una forma normal de terminación del proceso, porque conceptualmente lo es. Y el efecto es la terminación del proceso. La caducidad de instancia no extingue la acción. Aplicación del artículo 318 del Código Procesal Civil y Comercial. Muy importante esto. Termina el proceso, es un modo anormal de terminación del proceso, pero no extingue la acción. La acción, si no se encuentra prescripta, podría ejercerse en un nuevo juicio. Es más, conforme el artículo 318, no se perjudica la producción de las pruebas producidas y las que pueden hacerse valer en un nuevo juicio. Reitero conceptualmente lo que aparece en la filmina. La caducidad de instancia termina el proceso, pero no extingue la acción. En el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, conforme surge de este artículo 12, entonces, la caducidad de instancia debe consolidarse, debe darse esta inacción dentro de la etapa de conocimiento, o sea, antes del dictado de la sentencia. Surge o se consolida esta caducidad de instancia con la falta del impulso del proceso en que incurren los justiciables, principalmente quien tiene a su cargo la pretensión, el actor, en la mayoría de los casos el trabajador. Para que se consolide, para que se dé la caducidad de instancia, se tiene que dar una inacción, una falta de impulso por un determinado lapso, por un determinado plazo. 3 meses en los juicios sumarísimos y 6 meses en los demás casos. También expresamente surge del artículo 12 que no se debe dar un deber específico del tribunal de efectuar determinados actos procesales. O sea, siempre y cuando el tribunal pueda realizar un impulso de oficio y pueda activar el procedimiento, lo va a tener que hacer. Importantísimo porque surge del artículo 12. La intimación a las partes. La caducidad de instancia va a sancionarse, va a resolverse previo emplazamiento, previa intimación a las partes. Intimación por 5 días. El tribunal tiene que emplazar a las partes para que dentro de 5 días produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento de decretar la caducidad de instancia. Por último, es necesario que se consolide otro elemento, el desinterés. Desinterés que se evidencia en el incumplimiento del emplazamiento de la intimación. Reitero conceptualmente el instituto. La caducidad de instancia
no es la prescripción. La prescripción extingue la acción, la caducidad de instancia termina el proceso, aunque ambos pueden darse o pueden compartir algunas características, la inactividad de la parte y el transcurso del tiempo. Pero vuelvo a reiterar, existen diferencias entre caducidad y prescripción. La ley habla acerca de las notificaciones, y cuando hablamos de las notificaciones, el artículo 16 establece arcaicamente cómo pueden notificarse las resoluciones laborales. Digo arcaicamente porque vino el COVID, vino la pandemia, vino una serie de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que ha modificado de hecho todo el sistema de notificaciones, a partir de lo cual el artículo 16 establece formalmente la notificación por Ministerio de Ley, los días martes y viernes o el siguiente hábil, la notificación personal, la notificación por cédula judicial, la notificación por carta documento, telegrama, acta notarial o correo electrónico. Ojo, carta documento, telegrama, acta notarial y correo electrónico tiene que ser supuestamente pedida por la parte de oficio, no se ordenaría. Reitero, muchas normas referidas a la notificación han sido desvirtuadas por las prácticas a partir del año 2020 y por las resoluciones muy bien dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que nos ha permitido sobrevivir y que el expediente se impulse. El artículo 16 establece qué actos se tienen que notificar personalmente o por cédula, y vamos a ver que la mayor parte de las providencias dentro de un expediente laboral, dentro del procedimiento laboral, van a tener que ser notificadas personalmente o por cédula. Traslado de demanda, traslado de la reconvención, excepciones, traslado de la contestación de la demanda, declaración de rebeldía, la audiencia de conciliación del artículo 25, el auto de apertura a prueba, la audiencia de vista de causa, el traslado de las pericias, intimaciones, sentencias, liquidaciones. Reitero, la mayor parte de los actos procesales importantes dentro del procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires van a tener que ser notificadas o por cédula o personalmente. Tema, si es por cédula, hoy por hoy, muy agilizado con el tema de las notificaciones electrónicas. La ley habla acerca de los plazos legales. Y la ley, en tema de los plazos legales, sigue los conceptos generales. Plazos legales que tienen que ser entendidos como el periodo de tiempo en el que se tiene que realizar o se deja de realizar una determinada actuación dentro del proceso. Y el artículo 17 establece que se van a computar los plazos por días hábiles. Y las características de los plazos implican que estos plazos son perentorios y que son improrrogables. Perentorios implica que el derecho a realizar un acto procesal se pierde por el vencimiento del plazo acordado. Que el plazo sea perentorio consolida el principio de preclusión de las etapas del proceso, la celeridad en la solución, consolida la seguridad jurídica. Que sean improrrogables implica que los plazos no pueden ser ampliados. En principio, hay algún fallo de la Corte en donde se dejó un escrito importante, 1 minuto, 2 minutos más tarde, se justificó cuál fue el motivo, pero bueno, en principio quedémonos con el concepto de que los plazos son improrrogables y son perentorios. Medidas cautelares. La ley 11.653 legisla acerca de las medidas cautelares. Y, sinceramente, en relación a las medidas cautelares, la ley 11.653 lo hace en una forma muy escueta, muy pijotera. Las medidas cautelares que tienen como objetivo asegurar el resultado práctico de la petición, garantizando la existencia de bienes,
o un eventual cumplimiento de una sentencia judicial que se pueda llegar a dictar en el proceso, y las medidas cautelares referenciadas en el artículo 18 son escasas. Es más, el artículo 18 habla acerca de la posibilidad de dictar medidas cautelares, a partir de lo cual hay una aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial, ineludiblemente, a partir de lo cual las medidas cautelares del Código Procesal Civil y Comercial son de plena aplicación en el procedimiento laboral. Embargo preventivo, secuestro, intervención y administración, inhibición general de bienes, prohibición de innovar, prohibición de contratar, medidas cautelares genéricas, son de aplicación en el procedimiento laboral, obviamente dándose cumplimiento con determinados requisitos, los requisitos emergentes del Código Procesal Civil y Comercial. El artículo 18 establece que se puede requerir al empleador una asistencia médica y farmacéutica que necesite la víctima. Indudablemente esta parte del artículo 18 está superada o no se encuentra actualizada, porque con la vigencia de la Ley de Riesgo de Trabajo es la aseguradora de riesgo de trabajo, es la ART, la encargada de llevar a cabo todas estas prestaciones en especie. No es el empleador, quedó esto y sinceramente esto tiene que ser modificado en algún momento. La ley habla acerca de las costas, artículo 18, 19, 20, 21, 22. Y la ley, al hablar acerca de las costas, sigue el concepto general, el que pierde paga. Las costas entendidas como los gastos de un proceso, tasa de justicia, tasa caja de abogados sobre tasa, honorarios de los abogados, de los peritos, los aportes, los gastos de justicia. Y reitero, se sigue el concepto general, el principio general del Código Procesal Civil y Comercial, tipificado en el artículo 68, el que pierde paga. El vencido en costas, dice el artículo 19, es condenado al pago de ellas. Cuando es el trabajador el que inicia el proceso laboral, el trabajador va a estar exento del pago de tasas y gastos. El empleador goza, conforme el artículo 22 de la Ley 11.653, del beneficio de gratuidad. Beneficio de gratuidad consolidado, no solo en la norma procedimental, sino también en la norma sustantiva, en la norma de fondo, principalmente lo que es la ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo de trabajo. Si el trabajador pierde el juicio y tiene el carácter de trabajador acreditado en el expediente, goza del beneficio de gratuidad. O sea, puede ser condenado en costas, pero no las va a pagar porque tiene el beneficio de gratuidad. Si el condenado en costas es el empleador no solamente va a tener que pagar al trabajador, no solamente va a tener que pagar al abogado del trabajador, sino que va a tener que pagar todos los gastos y todas las tasas. Esto surge expresamente del artículo 20 de la Ley 11.653. Incluso el empleador, si es condenado en costas, tiene que pagar el intercambio telegráfico, que es gratuito para el trabajador. O sea, en la sentencia el tribunal tiene que emplazarlo a que pague al correo argentino todo el intercambio telegráfico que generó el juicio, que generó la controversia. El objeto entonces del beneficio de gratuidad, columna vertebral del procedimiento laboral, es facilitar, garantizar que el trabajador pueda acceder a la justicia, resguardar al trabajador de resultados adversos que pudieran derivar del juicio. Esto consolida el concepto de que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Esto consolida los principios protectorios, los principios de
y renunciabilidad. Ayuda a que el trabajador pueda realizar un reclamo judicial. Este principio de gratuidad, este beneficio de gratuidad, consolidado en el artículo 22, en la práctica se manifiesta de determinadas formas, ¿no? Telegramas gratuitos, gratuidad en la expedición de testimonios, legalizaciones, certificados, gratuidad de informes de oficinas públicas, no exigencia de una caución real o personal para el pago de costas, no exigencia de una caución real o personal para la traba de medidas cautelares, la gratuidad en los procedimientos judiciales y administrativos, no afectación de su vivienda para el pago de costas, otorgamiento de la carta poder por parte de un funcionario judicial. Vamos a ver lo que es la carta poder, un instrumento de representación que constituye una verdadera institución dentro del procedimiento laboral, a partir de lo cual el abogado se convierte en letrado apoderado o mandatario. Esta extensión de esta carta poder es totalmente gratuita, es muy práctica. Seguidamente la ley, en el artículo 23 y 24, nos empieza a hablar acerca de la carta poder. La carta poder es otorgada por el trabajador al abogado. Quien otorga es el trabajador. Desde los 18 años, en principio, los trabajadores pueden hacerse representar a través de abogados apoderados o mandatarios. También la puede otorgar la carta poder el derechohabiente del trabajador en caso de que el trabajador haya fallecido, y también los menores adultos que no hayan cumplido los 18 años. En este caso, los menores adultos, antes de extender el poder a un abogado, van a tener que pasar por el asesor de incapaces, el asesor de menores, quien en una intervención promiscua va a dar la autorización para que pueda ser representado a través de este instrumento. El artículo 23 de la ley 11.653 no prevé la posibilidad de que la carta poder, al menos en la ley 11.653, pueda ser otorgada por el empleador. O sea que el empleador no puede hacerse representar a través de una carta poder. Para la gente que está cursando esta actividad, no es del fuero del trabajo. La carta poder, reitero, es un instrumento que le otorga un mandato, un poder al abogado, que es absolutamente práctica, absolutamente fácil de acceder, gratuita para el trabajador, en donde una vez que el trabajador eh, va al Tribunal del Trabajo y ese instrumento es firmado por un funcionario del tribunal, se lo lleva al abogado y a partir de eso tiene la representación. El artículo 24, muy específico de nuestro procedimiento laboral, fija la posibilidad de que el trabajador, eventualmente el empleador, puedan representarse en casos urgentes a través de la figura del gestor. Es una situación, reitero, que puede ser invocada tanto por el trabajador como el empleador, que tiene que ser expresada en forma explícita, o sea, tiene que ser invocada en forma expresa y se tiene que utilizar en casos urgentes. En casos urgentes, entonces, los abogados pueden intervenir sin los instrumentos que acrediten la personería. Eso sí, el abogado va a tener que ratificar la gestión dentro de los 10 días contados desde su invocación, o sea, desde que se hizo la presentación. 10 días. El mismo artículo 24 establece la penalidad en caso de que no exista la ratificación en este plazo. La penalidad, nulidad de todo lo actuado por el gestor, responsabilidad del gestor
por el pago de las costas. Responsabilidad del gestor por los daños ocasionados. Ojo, y reitero y me detengo en el plazo de los 10 días invocados o tipificados, mejor dicho, en el artículo 24. Porque quien no hace derecho del trabajo, quien no está actualizado con las normas laborales, puede creer que se aplica el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial. Y el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 48 hace referencia a 60 días. Acá estamos hablando de 10 días. A partir de lo cual, si la gestión no se ratifica, entran las penalidades previstas: nulidad, responsabilidad por costas, responsabilidad por daños ocasionados. Ojo, porque el tema de los plazos es totalmente distinto. Y los plazos en los que se tiene que ratificar la gestión en el juicio laboral es muy menor en comparación con el del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial. El procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires instituye una audiencia de conciliación. Artículo 25. Audiencia de conciliación que la va a fijar el tribunal. No es obligatorio fijarla, pero la mayor parte de los tribunales de la provincia de Buenos Aires fija una audiencia de conciliación. Esa audiencia se dice que es no obligatoria, porque si yo me voy a la letra del artículo 25, la letra textual del artículo 25 me dice podrá. Y si hablo de podrá, es una opción, no es un debe, un tiene. Podrá. La mayor parte de los tribunales fijamos una audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación puede ser fijada de oficio o a pedido de partes. Se puede fijar en cualquier estado del procedimiento. Puede ser de mucha utilidad una audiencia de conciliación. Por lo general, la mayor parte de los tribunales fijamos una audiencia de conciliación una vez que está integrada la litis y antes de la apertura a prueba del expediente, en donde citamos a las partes y a los abogados y en donde se trata de llegar a alguna solución conciliatoria. Hago hincapié en que en la audiencia de conciliación tienen que venir las partes y los abogados. No vienen a la audiencia de conciliación los testigos. Hay gente que no hace derecho al trabajo, que es citado a una audiencia en los términos del artículo 25, desconoce qué surge del artículo 25 y nos traen a los testigos a una audiencia de conciliación. No tiene nada que ver un testigo en una audiencia de conciliación. No es obligatorio conciliar. O sea, nadie puede obligar a alguien a conciliar o a no conciliar si uno no quiere hacerlo. Sí es obligatorio asistir. Si no se asiste, la ley en el artículo 25 establece una sanción de 3 a 10 ius. La audiencia de conciliación, a diferencia de lo que es la audiencia de vista de causa, puede ser tomada por cualquier persona del tribunal. La puede tomar un juez, la pueden tomar los 3 jueces, la puede tomar un funcionario, un secretario, un auxiliar letrado, la puede tomar un empleado. Hay tribunales, de acuerdo a la estrategia que puedan llegar a tener en la conciliación, en donde la toma un juez, la toman los 3 jueces, o bien la puede llegar a tomar algún empleado. La experiencia, al menos del tribunal que integro yo, es que la audiencia de conciliación la tomamos los 3 jueces. Y tomar la audiencia de conciliación los 3 jueces, sinceramente nos da muchísimo resultado, porque bajamos con un conocimiento del expediente y a partir de ese conocimiento del expediente se plantean distintas fórmulas o distintos acercamientos con las partes. ¿Qué puede pasar en la audiencia de conciliación? Tengo distintas alternativas. Puedo conciliar, puedo acercar a las partes y fijar una nueva audiencia porque veo que existe un interés y
agarro la agenda y trato de fijar una audiencia cercana en el tiempo para dar una solución conciliatoria a la controversia que pueden llegar a tener las partes. O bien, las partes pueden decir por un tema jurídico o por un tema económico que no quieren conciliar. Alternativas que se pueden llegar a darse. Si se llega a conciliar, muchas veces buscamos la conciliación porque, reitero, es una forma de terminación del proceso en donde las partes tienen seguridad y llegan a un resultado negociado. Se van a tomar las pautas del acuerdo, se van a ver si esas pautas del acuerdo refleja la consolidación del principio de irrenunciabilidad, de los principios protectorios, de los principios en los que se edifica el derecho del trabajo. Se va a levantar un acta y el tribunal va a analizar la procedencia de ese acuerdo. Va a analizar básicamente si se conculca o no el orden público. Y si no se conculca el orden público, el tribunal va a proceder a la homologación del acuerdo. La homologación del acuerdo produce los efectos de cosa juzgada. Cosa juzgada que implica, entre otras cosas, la inimpugnabilidad, la inmutabilidad, la seguridad jurídica. Es lo que un tribunal del trabajo o un órgano judicial le tiene que brindar a las partes. Seguridad jurídica. Por eso, sinceramente, la importancia de que intervengan los jueces en la audiencia de conciliación, siempre. Porque los jueces tenemos que hablar con las partes. Los jueces nos tenemos que acercar al justiciable, nos tenemos que acercar al abogado, le tenemos que preguntar, usted está planteando esto, usted está pretendiendo esto, ¿tiene elementos probatorios? Ver la necesidad que tienen las partes y actuar en consecuencia con eso. Y cuando hablo de la homologación y la importancia de la homologación, deténganse siempre en que una cosa es la homologación y otra cosa es el registro. El registro no hace cosa juzgada, la homologación sí hace cosa juzgada. La homologación es la manifestación expresa por parte del órgano jurisdiccional que da cuenta que el acuerdo al que arribaron las partes, lo convenido entre ellas, no conculca el orden público laboral, un mínimo que se le asegura al trabajador, siempre, tengan en cuenta esto, sujeto de preferente tutela constitucional. Y la homologación es un actito, es una manifestación que en la práctica se da en la mayoría de los tribunales de esta forma. Homologar con fuerza y autoridad de cosa juzgada el acuerdo conciliatorio que antecede por considerar que de las constancias del presente juicio, de las explicaciones dadas por cada uno de los litigantes, como así también de lo convenido, no surge obstáculo legal alguno, habiéndose alcanzado una justa composición de la litis, no conculcándose el orden público laboral. Es una formalidad que tiene que siempre estar. Hago hincapié en esto porque si interviene el juez, es muy probable que siempre esté esto, que siempre esté esta resolución, esta homologación. El inconveniente lo pueden llegar a tener muchas veces cuando el acuerdo no lo hacen en el expediente judicial, sino lo hacen en el Ministerio de Trabajo, en donde muchas veces en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio registra, pero no homologa. No hay una manifestación expresa del órgano administrativo jurisdiccional en el sentido de que se llegó a una justa composición de los hechos conforme el derecho y conforme lo que pudo haber escuchado. A partir de lo cual, si hay registro y no hay homologación, no hay cosa juzgada, a partir de lo cual no hay seguridad jurídica, no hay inmutabilidad, a partir de lo cual el trabajador puede reclamar diferencias, porque estamos hablando siempre de un derecho tuitivo de la parte más débil que la norma de fondo establece, que es el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional. La ley 11.653 obviamente va a referirse a la demanda
va a referirse a la contestación de la demanda, va a referirse a la contestación del segundo traslado, y voy a tratar de apurarme porque no vamos a llegar a las 4. No, trato de... Bueno, cuando hablamos de la demanda, el artículo 26, las disposiciones resolutivas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, va a establecer que la demanda tiene que ser por escrito, se tiene que acompañar el formulario de ingreso de datos, se tiene que dar cumplimiento con todos los requisitos tipificados en el artículo 26 de la Ley 11.653, se tiene que dar cumplimiento con las reglamentaciones de presentaciones electrónicas, por ejemplo, constituir el domicilio electrónico, tener el token, se va a tener que dar cumplimiento con las distintas acordadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Fundamental. Se va a tener que acompañar y ofrecer todos los elementos probatorios. En la demanda, la parte tiene que ofrecer y acompañar toda la prueba. No lo puede hacer con posterioridad, porque si lo hace con posterioridad, eso deviene extemporáneo. El abogado va a tener que dar cumplimiento con todas las obligaciones fiscales y previsionales de su matrícula. Con la contestación de la demanda, más o menos algo similar. Claramente la contestación de la demanda se tiene que hacer por escrito, se tiene que dar dentro del plazo otorgado. Por lo general estamos hablando de un proceso sumario y el plazo es de 10 días. Se tiene que dar cumplimiento con todas las formalidades de la demanda establecidas en el artículo 26. Me detengo que con la demanda, perdón, con la contestación de la demanda también se tiene que ofrecer y acompañar todos los elementos probatorios. Todos los elementos. O sea, digo todos, ofrezco la prueba confesional y acompaño el pliego de posiciones. Porque si yo no acompañé el pliego de posiciones, por ejemplo, con la demanda o con la contestación de la demanda, voy a tener por perdida esa prueba porque no lo voy a poder agregar en la mitad del proceso o antes de la audiencia. El procedimiento laboral, demanda, traslado de la demanda, en principio por 10 días en la mayoría de los casos, salvo que se trate de un juicio sumarísimo, salvo que el demandado sea la provincia de Buenos Aires, salvo alguna situación muy específica, traslado por 10 días, contestación de la demanda. Y de la contestación de la demanda se va a dar un traslado al litigante por 5 días, traslado que se encuentra consolidado en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Laboral. Traslado del artículo 29, también conocido como segundo traslado. Se va a tener que contestar dentro del 5.º día, traslado que se va a materializar al domicilio constituido, traslado que se va a tener que contestar por escrito, en donde también se van a tener que dar cumplimiento con las formalidades del artículo 26 y eventualmente con las acordadas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en donde se va a acompañar y ofrecer toda la prueba respecto de los nuevos hechos que se hayan podido introducir en la contestación de la demanda y también en relación a las excepciones que se pudieron haber incoado o planteado en la contestación de la demanda. Reitero, puedo acompañar y ofrecer prueba en relación a nuevos hechos y a las excepciones que pudieron haberse planteado en la contestación de la demanda. Y acá claramente encontramos alguna diferencia entre lo que es nuevo hecho y de lo que es hecho nuevo. No sé si los que están escuchando hacen derecho al trabajo o hacen derecho civil, pero hay diferencias entre lo que es el nuevo hecho y de lo que es el hecho nuevo. El hecho nuevo
aparece consolidado en la norma procedimental a partir del artículo 363 del Código Procesal Civil y Comercial de aplicación supletoria. El nuevo hecho es una figura, un instituto que aparece en el artículo 29 de la Ley 11.653 y no es lo mismo. El nuevo hecho, artículo 29, son acontecimientos o sucesos de la vida anteriores a la interposición de la demanda que eventualmente el trabajador o el actor no invocó. Los hechos nuevos son acontecimientos o sucesos ocurridos después de trabada la litis o conocidos con posterioridad. La norma laboral entonces me habla de la posibilidad de la implementación o de alegar nuevos hechos, algo que se conocía con anterioridad pero que no fue introducido. Situación, reitero, distinta al hecho nuevo. La ley prevé la existencia de excepciones previas. Excepciones tipificadas en el artículo 31. Solamente, únicamente, pueden admitirse como previas 5 excepciones. La incompetencia, la falta de capacidad de las partes o de personería en sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada y la prescripción. Si se plantea por parte del demandado principalmente o de algún justiciable alguno de estas excepciones, deberían ser tratadas en forma previa. Me detengo como juez, me detengo como tribunal y veo si soy competente, veo si alguna de las partes no tiene capacidad para estar, veo si los poderes o la representación que las partes están invocando corresponden o no. Veo si hay una triple identidad, objeto, causa, sujetos, sin sentencia, litispendencia. Veo si hay una cosa juzgada, o sea, una triple identidad, objeto, sujeto, causa, con sentencia. O veo si hay prescripción. La realidad del día a día es que incompetencia, falta de capacidad de partes o de personería y litispendencia sí son resueltas en forma previa, pero muchas veces nosotros postergamos, posponemos la resolución de la cosa juzgada y de la prescripción si es que no notamos mucha claridad en su resolución para el final de la contienda. Porque si hablamos de prescripción o de cosa juzgada, corremos el riesgo de emitir una opinión, motivo de recusación, a partir de lo cual posponemos la resolución para la definitiva, para la sentencia definitiva, y ahí analizamos prescripción o cosa juzgada. En la mayoría de los casos. Hay otros casos en donde es muy evidente la cosa juzgada o la prescripción y uno lo puede resolver. Pero con prescripción y cosa juzgada se tendría que ser bastante prudente. Las excepciones tienen que plantearse por escrito. Sí o sí las excepciones tienen que plantearse por escrito. Deben plantearse oportunamente. Dentro de los 10 días, si es una contestación de la demanda. 5 días, si estamos hablando de la contestación de un segundo traslado. Con el planteo de las excepciones, se tiene que contestar la demanda. Sí o sí tengo que contestar la demanda, porque si me rechazan la excepción y no contesté la demanda, quedo rebelde o quedo presentado fuera de término. Con la presentación, con el planteo por escrito, tengo que ofrecer todos los elementos probatorios que dan fundamento a esa excepción. Ya no sé qué cámara mira, si esa o aquella. Miro en el medio ya. Y se tiene que resolver en principio antes, qué sé yo. Creo que había puesto un caso
Porque a diferencia del procedimiento de nación, a ver, me dan traslado de demanda, soy el demandado, quedo rebelde porque no contesté. Ojo, la rebeldía de la contestación de la demanda es una situación muy grave para el demandado, para quien tenía que contestar la demanda. Pero no tiene ganado el juicio de por sí. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que por más que esté rebelde, tiene la necesidad de probar la parte. La falta de contestación de la demanda no exime a la parte actora de la carga de aportar al juicio los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de sus pretensiones. La rebeldía de la demandada solo crea una presunción a favor de la actora de la veracidad de los hechos que constan en la demanda, pero no tienen por sí el efecto de que la misma sea procedente, desde que el Tribunal de Grado se encuentra facultado para tener por cierto tales hechos, pero de modo alguno está obligado a acceder por la falta de contestación de la demanda, automática o mecánicamente, a las pretensiones deducidas. Ojo entonces, no hay que relajarse y despreocuparse de elementos probatorios por el solo hecho de que no se haya contestado la demanda. Es gravísimo estar rebelde, es algo muy favorable para el actor que la otra parte no haya contestado la demanda. Pero ojo, hay que probar determinadas cosas, a partir de lo cual yo recomendaría que no se desista de ningún elemento probatorio y que se siga el juicio. Tenemos la demanda, traslado por 5 días, por 10 días. Tenemos la contestación del segundo traslado, será un traslado por 5 días. Se pudo haber fijado la audiencia de conciliación una vez que se integró la litis. Y si no se llegó a conciliar el juicio, se va a producir la apertura a prueba del expediente. Y el artículo 32 de la ley 11.653 nos habla acerca de la recepción de la prueba. Recepción de la prueba. Si no se concilió el expediente, abro el expediente a prueba. Abrir el expediente a prueba implica que tomo la demanda, tomo la contestación de la demanda, eventualmente veo la contestación del segundo traslado y empiezo a analizar la procedencia de los distintos elementos probatorios que las partes ofrecieron. Porque siendo reiterativo, en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, todos los elementos probatorios tienen que ser acompañados y ofrecidos con la demanda, la contestación, eventualmente, si es procedente, con la contestación del segundo traslado. Abro el expediente a prueba, implica que desinsaculo, designo los peritos, tengo presente la prueba documental, ordeno el libramiento de los oficios, cito oportunamente a las partes a la audiencia confesional y a la audiencia testimonial a los testigos. Eventualmente me pronuncio acerca de algún reconocimiento judicial si es que se pidió un reconocimiento judicial. Abro a prueba el expediente. Mi concepto es una amplitud probatoria, salvo que la prueba sea totalmente inconsistente, inconducente, sino ante la duda doy el elemento probatorio. Pero criterio personal mío. Importantísimo, porque es una norma de aplicación supletoria que rige, cuando hablamos de prueba, el artículo 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Incumbe a la parte que introduce un hecho que el juez no tiene el deber de conocer, de probarlo, a partir de lo cual es el impulso probatorio a cargo de la parte. ¿Qué elementos probatorios existen dentro del procedimiento laboral? Y bueno, los mismos elementos que se dan en el procedimiento civil y comercial. Absolución de posiciones, o sea, la prueba confesional.
la prueba testimonial. La prueba confesional y la prueba testimonial se van a materializar en la audiencia de vista de causa, que es en definitiva en la que se plasma la oralidad, columna vertebral del sistema laboral de la provincia de Buenos Aires. Prueba pericial, prueba documental, prueba informativa, reconocimiento judicial. Acuérdense siempre que todos los elementos probatorios en el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, al menos tipificado por esta ley 11.653, son apreciados en conciencia. La apreciación en conciencia surge consolidada en el artículo 44 de la ley 11.653. Apreciar en conciencia, a diferencia de la apreciación conforme las reglas de la sana crítica, implica que el juez va a tomar el elemento probatorio y lo va a analizar con su íntima convicción, de acuerdo a su buen saber y entender. Apreciar en conciencia la prueba, cualquiera de estas pruebas, implica una libre valoración de la prueba por parte del juez, a diferencia de la apreciación conforme las reglas de la sana crítica, en donde existe una apreciación con un esquema de persuasión racional, en donde la prueba es tasada, hay un método de apreciación específico, en donde el juez va a valorar determinado elemento. Muy importante esta apreciación en conciencia de la prueba conforme la ley 11.653. La ley 11.653 no tipifica la prueba electrónica, mail, WhatsApp, distintas interpretaciones doctrinarias en torno a ello. Libertad y apreciación en conciencia van a ser fundamentales entonces en torno a estos elementos probatorios. Parte de esa reforma, de esa modernización que al principio hablé de la ley 11.653, tendría que ser incorporada la prueba electrónica o al menos tener un poquito más de referencias en torno a ello. La prueba confesional, legislada en el artículo 34, forma muy escueta, un solo artículo habla acerca de la prueba confesional, a partir de lo cual mucho en relación a la prueba confesional va a girar en torno a el Código Procesal Civil y Comercial. Pero lo importante es que sí o sí la prueba tiene que ofrecerse y se tiene que acompañar el pliego de posiciones con la demanda y con la contestación de la demanda. Se va a citar obviamente al absolvente a su domicilio real, por cédula, telegrama, carta documento o acta notarial. Se lo tiene que citar al menos con 2 días de hábiles de anticipación, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso. Las personas jurídicas, expresamente surge del artículo 34, pueden hacerse representar a través de un representante legal o pueden hacerse representar a través de una persona física que no sea un representante legal, pero en ese supuesto va a tener que ser denunciado con nombre, apellido y un domicilio en la contestación de la demanda. Si no se dice nada, una SA, una sociedad, una SRL, si no se dice nada quién va a absolver posiciones, se va a citar al representante legal. La ley establece la posibilidad de designar a un absolvente sustituto que va a absolver posiciones en caso de muerte, incapacidad o ausencia justificada del designado en primer lugar. La prueba confesional se va a materializar dentro de la audiencia de vista de la causa. Las normas en relación a cómo se hacen las posiciones o las formalidades son normas del Código Procesal Civil y Comercial que son de aplicación supletoria. La ley introduce en el artículo 35 y en el artículo 36 la prueba testimonial, fundamental en el procedimiento laboral. Los testigos, porque los testigos le van a dar al juez una pauta de valoración en conciencia de qué es lo que pudo haber sucedido
en esa vinculación, si es que existió esa vinculación, esa controversia que se puede dar entre el trabajador y el empleador. Los testigos tienen que ofrecerse con la demanda y con la contestación de la demanda. Y se tienen que identificar en la demanda y en la contestación de la demanda. Fulanito de tal, argentino, casado, DNI, con domicilio en tal lugar. Toda persona que haya cumplido 14 años de edad, establece el artículo 35, puede ser citada como testigo. La ley habla de que se puede ofrecer como testigo hasta 5 personas. ¿Mm? Pero también el artículo 35 establece que excepcionalmente, por la naturaleza de la causa, o por el número de actores, o por el número de cuestiones de hechos sometidas a decisión del tribunal, ese número puede ser ampliado. Realmente, voy a hablar de mi tribunal. A mí me gusta que me ofrezcan la mayor cantidad de testigos y no me molesta que me ofrezcan 10 testigos. Porque muy probablemente, por los tiempos procesales o porque algún testigo va a fallar en la audiencia de vista de causa, cuando se designe la vista de causa y vengan a declarar, muy probablemente sean menos los que asistan al acto de la oralidad. A partir de lo cual, reconozco que hay muchos tribunales que limitan a 5 y le dicen los primeros 5 y los demás suplentes o sustitutos. No, a mí me gusta que vengan todos. La ley en el artículo 35 establece la existencia de testigos supletorios o en subsidio, en caso de muerte, incapacidad, ausencia debidamente justificada de los identificados en primer término, está la posibilidad de la designación o que vengan esos testigos que tuvieron que haber sido ofrecidos con la demanda y con la contestación de la demanda. El testigo es una persona, un tercero, ajeno al proceso, no tiene que tener un interés. Y el testigo depone sobre los hechos que caen a su dominio por sus sentidos: vista, gusto, olfato, oído, tacto. No tiene relevancia el testigo que habla porque lo escuchó, porque es un chismoso o porque es de referencia. Lo que sirve realmente es el testigo presencial de los hechos o que conoce los hechos porque los adquirió a través de sus sentidos. En el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires no se debe acompañar un interrogatorio. El interrogatorio lo va a hacer libremente el tribunal, ¿no? Libremente el tribunal va a interrogar a los testigos. Fundamental esto. No se acompaña interrogatorio. Acompañan un interrogatorio no tiene ningún sentido. Se lo vamos a devolver. Mucha norma de aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial. En forma expresa, el 36 también establece la obligación de comparecer, el testigo tiene que llevar su documento de identidad, tiene derecho a faltar a las tareas y el empleador de ese testigo va a tener que pagarle la remuneración, o sea, tiene el derecho a percibir la remuneración porque su falta es justificada, a partir de lo cual el tribunal le va a extender una constancia para que pueda acreditar. Si el testigo no concurre, fuerza pública. También el artículo 36 establece la posibilidad de aplicarle una sanción. Nunca apliqué una sanción a un testigo. Una sanción de ius, 1 a 4 ius, habla el artículo 36. Yo al menos nunca la apliqué. No está previsto en el artículo 36 la posibilidad de asumir el compromiso. Se asume el compromiso por aplicación de las normas procedimentales del Código Civil y Comercial, por los usos y las costumbres. Pero la realidad es que el artículo 36 en ninguna parte habla de la posibilidad de que la parte asuma el compromiso de la asistencia. También el testigo tiene que ser citado por cédula, telegrama, carta documento, acta notarial, con una anticipación no menor a los 2 días, salvo los testigos de reemplazo. La prueba testimonial, al igual que la prueba confesional, se materializan en la audiencia de vista de causa.
y consolidan la oralidad del procedimiento laboral. Van a ser apreciadas en conciencia, vista de causa, que sí o sí tiene que ser tomada por los 3 jueces, el tribunal en pleno, bajo apercibimiento de nulidad. Si no la toman los 3 jueces, la prueba testimonial y la prueba confesional, o sea, la vista de causa, es nula. Rápido. El artículo 38 legisla acerca de la prueba pericial. Peritos. Prueba pericial. También, muy escueta la ley en relación al perito. Los artículos 37 y 38 hablan acerca de la prueba pericial. El perito es un auxiliar de la justicia. Es un tercero ajeno a la relación laboral. El perito es un especialista en algún área del conocimiento diferente al derecho, del que el juez no tiene el dominio, a partir de lo cual el perito va a auxiliar al juez en esa área. La prueba pericial, conforme todos los elementos probatorios, tienen que ser ofrecidas y acompañados de los puntos de pericia en la demanda y en la contestación de la demanda. Se van entonces a designar los peritos en el momento de la apertura a prueba y se van a designar a través de un sistema informático ulpiano en donde la Cámara Departamental va a desinsacular el perito, nosotros lo vamos a citar. No sé, voy a hablar de mi jurisdicción, San Martín. Grandes dificultades en relación a los peritos, grandes dificultades. No aceptan el cargo dentro del tercer día, no se expiden dentro del plazo de ley, no dan las explicaciones dentro de los 5 días de haber sido emitido su dictamen. Tienen 20 días en principio para hacer la pericia, desde que aceptaron el cargo, a partir de lo cual lo voy a hablar, no lo quiero generalizar en otras jurisdicciones, en otras departamentales, en San Martín, en los tribunales de San Martín, tenemos grandes dificultades en relación a los peritos. El artículo 38 va a establecer, quiero que vean una filmina en donde se establecen mínimamente plazos que están totalmente desvirtuados por la realidad. El artículo, ahora vamos a eso, el artículo 38 habla acerca de qué pasa ante el incumplimiento del perito. No aceptar el cargo, o no expedirse en término, o no dar las explicaciones. Se puede dejar sin efecto la designación, se puede dar por perdido el derecho a recibir honorarios, se lo puede excluir de las listas. Esta es la filmina que quiero que vean. Si yo aplico la ley, la actividad pericial tiene que estar acabada, tiene que estar terminada, no más de 60 días. Olvídense de que un juicio pueda respetar estos plazos. Digo 60 días por cualquier eventualidad, porque en realidad en 33 días la actuación pericial tiene que estar acabada. Y olvídense que un contador, olvídense que un psicólogo, olvídense que un médico hagan su tarea pericial en estos plazos. Me van a agarrar los peritos y me van a tener, pero si el perito tiene 3 días para aceptar el cargo, artículo 467 del Código Procesal Civil y Comercial, si el perito tiene 20 días, una vez que aceptó el cargo, para hacer el informe, artículo 37 de la ley 11.653, si el perito tiene 5 días para contestar una eventual impugnación, si tiene 5 días que le doy el traslado para que conteste esa impugnación, sumo 3 más 20 más 5 y me da 33. Hay expedientes en donde hay atrasos de 1 año o más por la tarea pericial. Y me da la sensación que puede ser una realidad que viven también otros fueros. ¿Qué soportamos esto? Porque no tenemos peritos, porque hay muy poquito perito médico, hay un poquito más de peritos psicólogos, y porque los contadores no abundan tampoco mucho, y porque tienen mucho trabajo. A partir de lo cual
reitero, los plazos procesales de un juicio se prolongan por muchas veces, no quiero generalizar, para no ser injusto, muchas veces por los peritos. El artículo 39 de la Ley de Procedimiento Laboral fija una de las características, el juramento. Este artículo 39 lo vinculamos con la prueba contable. Es una declaración jurada que realiza el trabajador o lo realiza el derechohabiente del trabajador, que la puede realizar en cualquier momento, no necesariamente tiene que ser con la demanda y con la contestación de la demanda. Siempre lo tiene que hacer antes de que el expediente pase al acuerdo para el dictado de veredicto y sentencia. Un juramento que va a crear una presunción de verdad acerca de lo que tendría que haber estado volcado en los libros laborales si el trabajador acredita la relación laboral y esa relación laboral no se encuentra registrada o lo registrado no se condice con los elementos probatorios que se producen en el expediente, o si esos libros laborales son llevados por el empleador con deficiencias formales. El artículo 52 establece determinados requisitos que esos libros laborales tienen que reunir. Si no reúnen esos requisitos, ojo con este juramento del artículo 39, que produce una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario, pero se invierte la carga probatoria. Claramente este artículo 39, esta declaración jurada que presta el trabajador o el derechohabiente del trabajador, la tenemos que vincular con la prueba documental, libros, recibos de sueldo, pero también con la prueba pericial contable. Ignorancia suprema, ¿quién? El empleador que presta el juramento del artículo 39. El empleador no puede prestar el juramento del artículo 39 porque es un instituto que lo tiene que materializar, que lo tiene que hacer el trabajador o el derechohabiente del trabajador. Este juramento del artículo 39 no está previsto en el procedimiento de nación. La ley, obviamente, habla acerca de la prueba documental que tiene que ser ofrecida con la demanda, con la contestación de la demanda, excepcionalmente con la contestación del segundo traslado. La ley habla de prueba informativa y lo habla en forma muy escueta, a partir de lo cual hay mucha aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial. La ley me habla de la posibilidad en el artículo 42 del reconocimiento judicial. Reconocimiento que tendría que hacer el juez. Reconocimiento judicial, que es una inspección ocular que realiza el juez in situ en el establecimiento, en el lugar, en el espacio en el que la parte esté requiriendo que se presente. Diferente a un mandamiento de constatación, pero está previsto. No es muchas veces utilizado realmente. El artículo 43, conjuntamente con el 44, el 45, el 46, conjuntamente con el artículo 59, legisla acerca de la vista de la causa, y estamos hablando de la audiencia en la que se va a materializar la prueba oral, y cuando hablamos de prueba oral estamos hablando prueba confesional, prueba testimonial, explicaciones verbales de los peritos, o sea, cuando el perito no hizo un buen trabajo o generó dudas su actuación, lo traemos a la audiencia a pedido de parte o de oficio para que nos dé la explicación, y en la que también pueden realizarse, porque no es obligatorio, los alegatos. Vista de causa que es tomada por los 3 jueces, o sea, por el tribunal en pleno, obligatoriamente, bajo pena de nulidad. Siendo ya muy reiterativo, es la expresión de la oralidad en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Para su designación, para fijar las vistas de causa, el artículo 43 establece que se tienen que tomar todos los días hábiles de la semana, cuando la cantidad de las causas así lo exige. Y se lleva un libro
de audiencias de vista de causa. Ese libro hoy está desvirtuado o no existe una agenda remota, electrónica, de las audiencias de vista de causa. La vista de causa puede designarse en distintos momentos. Se puede designar en el auto de apertura a prueba o se puede designar cuando se agrega la última de las pericias. No hay nada escrito en relación a esto. Distintas son las posiciones que toman los tribunales en el momento de la designación de las audiencias, o sea que es criterio del tribunal. Ambas tienen sus pros y tienen sus contras. En definitiva, no pasa por otra cosa que un criterio. En la vista de la causa, además de producirse la prueba confesional, la prueba testimonial, eventualmente explicaciones verbales de los peritos, las partes pueden alegar. En principio, los alegatos son orales, son verbales y se producen dentro de la audiencia de vista de causa. Excepcionalmente, la ley habla del alegato por escrito. Esa excepción en el tema de la pandemia, en estos tiempos de pandemia y principalmente vinculados con la ley de riesgos de trabajo, sinceramente ha descongestionado un montón de expedientes en donde las partes desistían de la prueba oral y alegaban por escrito. Nos resultó bastante bueno que se alegue por escrito, aunque, siendo reiterativo, los alegatos en la mayor parte de las contiendas, de las controversias, se dan a partir de la oralidad. De la vista de causa se va a levantar un acta de lo sustancial. El tribunal puede hacer constar alguna circunstancia especial vinculada a la causa y las partes pueden solicitar incluir en el acta consideraciones referidas a la prueba testimonial o a la prueba confesional o a la prueba pericial oral que se está rindiendo en ese momento. En caso de que la parte lo pida, el tribunal tiene la obligación de incluir esas referencias bajo la sanción de la nulidad del acto. Termina la audiencia de vista de causa, o sea, se produce la prueba confesional, se produce la prueba testimonial, eventualmente se escuchó la declaración de los peritos, eventualmente las partes alegaron no, termina la etapa probatoria. El expediente pasa al acuerdo para el dictado del veredicto y de la sentencia. Situación que se encuentra contemplada en el artículo 44 y en el artículo 47 de la ley 11.653. El veredicto se dicta por escrito, se indica el lugar y la fecha, se individualiza en el veredicto los hechos. En el veredicto lo que se impone son las cuestiones de hecho. ¿Trabajó? Si trabajó, ¿con qué modalidades? Si trabajó, las modalidades, fecha de ingreso, salario, categoría. Si trabajó, cómo se produce la extinción del contrato de trabajo, si le pagaron o no le pagaron lo que se está pretendiendo, si le entregaron o no los certificados de trabajo. En el veredicto lo que se analizan son las cuestiones de hecho. El veredicto tiene que ser dictado dentro de los 5 días de haberse realizado la audiencia de vista de causa. En cambio, la sentencia, que debe ser dictada dentro de los 20 días de la fecha del veredicto, que también tiene que ser por escrito, trata cuestiones de derecho. O sea, se le va a dar una fundamentación jurídica a los hechos que se tuvieron acreditados en el veredicto. La ley habla de determinados recursos, recursos ordinarios y recursos extraordinarios. La ley habla en el artículo 53 ter de una sanción procesal por falta de pago en término de salarios, asignaciones familiares y de los rubros no remunerativos y sus diferencias. Esa sanción procesal es un 30% más de esa deuda salarial que eventualmente pueda llegar a tener la parte.
es una sanción que solamente se adjetiva en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. No existe esto en el procedimiento instituido en la ley 18.345. Les había dicho que la ley prevé la existencia de recursos ordinarios y extraordinarios, o al menos en cuanto a los recursos ordinarios, solamente la ley prevé el recurso de revocatoria, no prevé la aclaratoria. Viene la aclaratoria del procedimiento laboral por aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial, por vigencia del artículo 166, porque de hecho el único recurso ordinario previsto es el de la revocatoria. La ley nos habla de recursos extraordinarios y nos habla del depósito previo en el artículo 56. Recursos extraordinarios, los tipificados en la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en el Código Procesal Civil y Comercial. Inaplicabilidad de ley, doctrina legal, nulidad, inconstitucionalidad. Para terminar, y solamente modo de... A ver, Juan, sácame la... No voy a hablar de los requisitos porque si no, no nos vamos más. No. A modo de resumen del tema, la estructura del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Más o menos lo que he tratado de transmitir en la jornada de hoy. El procedimiento laboral se encuentra regido con la operatividad de la ley 11.653, en donde la instancia es única, en donde existen tribunales colegiados, en donde se materializa una oralidad en esos tribunales colegiados, en donde la instancia administrativa es voluntaria, en donde se va a aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial cuando el tópico, el tema no se encuentre expresamente regido en la ley procedimental laboral. De la demanda, en la demanda se van a tener que ofrecer todos los elementos probatorios, altamente recomendable que en la demanda aparezca el juramento del artículo 39. En la demanda además se va a tener que acompañar la prueba documental, se va a tener que acompañar el pliego de posiciones y se va a tener que dar cumplimiento con todos los recaudos del artículo 26. De la demanda se va a dar un traslado por 10 días, salvo de que el demandado sea el fisco o salvo de que se trate de un proceso sumarísimo o en algún caso excepcional. Del traslado de 10 días se da para que se conteste la demanda y se puedan plantear excepciones. Si no se contesta la demandada entra en rebeldía. De la contestación de la demanda se da un traslado por 5 días. El objeto es para que se conteste el segundo traslado, que se encuentra tipificado en el artículo 29 de la ley 11.653. Una vez que se integró la litis, o sea que está hecha la contestación de la demanda, muchas veces los tribunales fijan la audiencia del artículo 25, que es una audiencia de conciliación. Si se concilia, recomendación, fíjense bien de que se haya homologado ese acuerdo arribado por las partes, en donde el tribunal verifica si se dan cumplimiento o no con los requisitos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, o sea, no se conculque el orden público laboral. Si se concilia y hay homologación, hay cosa juzgada, y con la cosa juzgada se termina el proceso y se obtiene seguridad jurídica. Si no se concilia, se abre a prueba el expediente, a partir de lo cual el tribunal va a ordenar los elementos probatorios que han sido ofrecidos con la demanda y con la contestación de la demanda. Prueba informativa, prueba pericial, ha tenido presente con anterioridad ya todos los elementos instrumentales y documentales, y o fija la audiencia de conciliación o pospone la fijación de la audiencia para la agregación de la última de las pericias. Al fijarse la audiencia de vista de causa, el tribunal en pleno va a evaluar la prueba testimonial, la prueba confesional, eventualmente explicaciones verbales que puedan dar los peritos. El tribunal en la misma audiencia de vista de causa va a escuchar los alegatos si es que las partes alegan, tienen 30 minutos para alegar conforme la norma procedimental, se levanta un acta de lo sustancial, en principio, salvo que alguna de las partes pida que específicamente quede constancia de alguna alegación. Terminada la audiencia de vista de causa, pasa el expediente para el dictado de veredicto y sentencia.
El veredicto tiene que ser dictado dentro de los 5 días de tomada la audiencia. La sentencia tiene que ser dictada dentro de los 20 días de haberse dictado el veredicto. Se dicta la sentencia por escrito, y una vez que está notificada la sentencia, las partes tienen 10 días para plantear recursos extraordinarios. Para el planteo de los recursos extraordinarios se van a tener que dar cumplimiento con los recaudos fijados en el artículo 55 y 56 de la ley 11.653, más los que emerjan de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y del Código Procesal Civil y Comercial. Recursos extraordinarios que, como ustedes sabrán, son el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso de nulidad extraordinario o el recurso de inconstitucionalidad. Terminamos. Si tienen alguna pregunta, a disposición. Nadie. Quedaron sin palabras. Bueno, disponemos, Juan. Damos por concluida la jornada entonces. Bueno, buenas tardes. Cualquier duda, a disposición de ustedes, nos mandan algún mail a la Asociación de Magistrados del Departamento Judicial de San Martín y trataremos de contestarlas a la brevedad. Los saludo nuevamente.